queremos escribir los dos vectores en forma de componente. La forma componente del vector es esta forma aquí. Cuando el vector se escribe de esta forma, el punto inicial es el origen, y el punto terminal es un punto x, y donde x es el componente horizontal del vector y es el componente vertical del vector. Entonces, aunque los puntos iniciales de estos dos vectores no están en el origen, todavía podemos encontrar la forma del componente del vector siempre que podamos encontrar los componentes horizontal y vertical, y podemos hacerlo formando triángulos rectángulos. Entonces, si considero este vector v, si formamos un triángulo rectángulo desde el punto inicial hasta el punto terminal, se vería así. Donde este sería el componente horizontal que llamaremos x. Y este sería el componente vertical que llamaremos y. Entonces, moviéndonos desde el punto inicial al punto terminal, nos movemos a la izquierda 3 unidades para que el componente horizontal sea 3. Entonces subimos 5 unidades, entonces el componente vertical es positivo 5. Entonces, la forma componente del vector v sería 3,5. Ahora consideremos el vector rojo. Este debería ser el componente horizontal. Y este sería el componente vertical. Entonces llamaremos a esto x, llamaremos a esto y. Moviéndonos desde el punto inicial al punto terminal, nos movemos a la izquierda 4 unidades para que el componente horizontal sea negativo 4. Luego movemos 3 unidades derribadas, por lo que el componente vertical es negativo 3. Lo que significa una forma de componente que tendríamos negativo 4, negativo 3. Y eso lo hará para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil. /6 23 9447 C.